Bienvenidos a Narraciones, Leyendas y más. Esta vez te voy a compartir un relato de una suscriptora. Vamos a llamarla Anita. Ella vive en Monterrey y hemos titulado su relato ¿Dónde está Toby? Vamos a comenzar. Por favor, acompáñanos. Anita vive en Monterrey. Está casada y tiene 2 hijos. Podría tener una vida feliz y muy tranquila, pero la realidad es que no. Su esposo no le hace nada fácil la vida, ni a ella ni a los niños. Anita recuerda que su esposo desde siempre había sido muy controlador y posesivo. Ella pensó que al momento de casarse cambiaría, pero no fue así. De hecho, sí cambió. Se hizo más controlador después de la boda, al grado que Anita tuvo que dejar su trabajo en el banco donde ya llevaba más de 12 años. Sin embargo, los problemas no disminuyeron. Ahora que estaba en la casa, muchas veces sentía que se ahogaba. A los pocos meses le comunicó a su esposo que estaba embarazada, y la respuesta de él fue que tendría que trabajar más. Por supuesto que no era la respuesta que ella quería escuchar. Sin embargo, no quiso reclamarle para no empezar un pleito. Los preparativos de su embarazo la mantuvieron muy ocupada, ya que decidió tomar varios cursos. Su esposo le criticaba al ver los ejercicios que hacía en casa para ayudar el trabajo de parto. Ella decidió hacer oídos sordos. El tiempo pasó y por fin su bebé llegaba a este mundo para alegrar la vida de Anita. Su esposo se mantuvo alejado y no mostró mucha alegría. Todos se extrañaron de su comportamiento. Pensaron que quizás estaban pasando por una crisis matrimonial, pero nadie quiso preguntarle nada a Anita para no distraerla de lo más importante en ese momento, que era el nacimiento de su bebé. Cuando dan de alta a Anita y se van dirigiendo a su casa, su esposo le dijo que no quería llegar al día siguiente a cenar y encontrarse con que no había comida, con el pretexto de que el bebé había ocupado todo su tiempo. Anita se sorprendió con el comentario tan poco oportuno y solo respondió que nada cambiaría y que su cena estaría lista. Pero los bebés suelen llorar en la noche, cuando necesitan algo, sin percatarse que molestarán a su papá. El esposo de Anita se puso enojadísimo y sin pensarlo le da un fuerte empellón, gritándole que fuera a callar al niño, que él tenía que trabajar al día siguiente. Anita tuvo que tranquilizarse primero, antes de darle de comer, ya que no quería transmitirle su malestar. Desde esa noche, Anita decidió cambiarse al cuarto del bebé, para no molestar a su marido. Esta decisión pareció no molestarle a él. Solamente que su esposo quisiera un momento romántico, le pedía que se quedara con él un rato, pero que luego se fuera con el bebé. De esta forma, Anita vuelve a quedar embarazada, ante el enojo de su marido. Anita era ferviente de Santa Rita de Casia, quien había estado casada con un hombre muy violento, y al morir su esposo y sus hijos, se convirtió en monja. Pocos días antes de su muerte, el esposo se arrepintió y le pidió perdón por lo malo que había sido con ella y con sus hijos. Se hizo famosa por los estigmas que aparecieron en su cuerpo hasta el día de su muerte. Por esta razón, Anita siempre acostumbraba a rezarle una oración a Santa Rita de Casia. Nació su segundo hijo, iluminando la vida de Anita y el malestar de su esposo. Anita tomó la decisión de operarse para ya no tener más hijos. Tenía fuertes motivos para pensar que esa relación no sería para siempre. Cuando su esposo se enteró, solo le respondió que lo hubiera decidido antes del primer bebé. Esta respuesta le taladró la cabeza por días y decidió hablar con su madre y por fin abrir su corazón y contarle lo que realmente era su matrimonio. Su madre le dijo que ya lo sabían,
pero que habían decidido no intervenir ni hacer preguntas hasta que ella decidiera pedir un consejo. Por supuesto, su madre le dijo que contaba con el apoyo de toda la familia y que su casa estaría siempre abierta para ella y para los niños, si sentía que ya no podía seguir con esa vida. Sin embargo, cuando ella mostraba signos de querer divorciarse, su esposo cambiaba y se mostraba más cariñoso con ella y con los niños. Un sábado fueron a Villa de Santiago y en la carretera, al bajarse a tomar agua de caña, los niños vieron que había alguien vendiendo unos cachorritos. Los niños se enloquecieron con uno de ellos y para que vieran lo agradable que era su padre, les compró un hermoso perrito de apenas 9 semanas de nacido. Era parecido a un maltés, con el pelo café y manchas blancas en las patas. No había nada que hiciera a los niños más felices que estar con su perrito en todo momento. Lo habían llamado Toby. Con el pasar del tiempo, los malos tratos volvieron y cualquier cosa era motivo para que el mal genio del marido se hiciera presente. Que si la sopa estaba muy caliente, que si la sopa estaba muy fría, que si le faltaba sal a la sopa, que el perro está haciendo demasiado ruido, que la risa de los niños era tremendamente molesta. Cualquier cosa era capaz de ponerlo agresivo. Nada parecía agradarlo, y de la forma como reaccionaba para quitarse su mal humor era con malas palabras y violencia física en contra de Anita y los niños. Ese primer día que Anita vio la reacción de su marido en contra de los niños, supo que era el fin de la relación. Anita se le fue encima, golpeándolo, y armándose de valor, le gritó que nunca más le pondría una mano encima a ninguno de los niños. Su esposo se sorprendió de su reacción, pero de inmediato la arrastró con furia a la habitación ante el asombro de sus pequeñitos. Esa tarde los golpes fueron tremendos, pero Anita emitió solo quejidos leves, aguantando un excesivo dolor para que sus hijos no escucharan. Era un viernes y al día siguiente estaban invitados a una comida en la casa de los padres de Anita. La única preocupación de Anita era que no quería que sus hijos se dieran cuenta de lo que había pasado. Llamó a la señora del servicio para pedirle terminar de dar la cena a los niños y acostarlos, diciéndoles que mamá ya estaba dormida. Al día siguiente, Anita empleó varias horas tratando de disimular con maquillaje las huellas de la noche anterior. Su esposo decidió que no iría, ya que tenía un fuerte dolor de cabeza. De tal forma, Anita sale con sus niños de la casa y cuando uno de ellos carga a Toby para llevárselo, el padre le gritó indignado que dejara al perro, que de lo contrario molestaría a todos, y remató diciendo que ese perro más bien parecía una perrita. El niño, con todo dolor y mostrando lágrimas por las palabras de su padre, suelta a Toby y lo deja en su casita. Salen con el corazón triste y en el camino el niño dijo molesto que debería haberse traído a Toby y no hacer caso de las palabras de su padre. Anita intentó tranquilizar a su hijo, mordiéndose los labios para no mostrar su malestar. A las 7 de la noche regresaron a casa y empezaron a llamar a Toby. «Toby, Toby, Toby, ¿dónde te metiste?» Buscaron por toda la casa, abajo de las camas, en el jardín, y Toby no apareció. Le preguntaron a su padre, pero él respondió que seguramente al irse habían dejado la puerta abierta y de ser así, el perro habría escapado. Uno de los hijos le respondió que la puerta estaba perfectamente cerrada y que lo sabía, porque él la había cerrado y que se había cerciorado de eso, moviendo la puerta varias veces. Anita va a la cochera para darse cuenta que el carro estaba estacionado en una forma diferente a como estaba en la mañana. A solas,
Le pregunta a su marido si había salido de la casa. Él respondió secamente que no. Los niños estaban desesperados, llorando al no encontrar a Toby. Anita pasó varias horas tratando de consolar a sus abatidos hijos. Esa noche, su esposo despertó sobresaltado, sudando. Anita le preguntó qué le pasaba, a lo que él le respondió que había tenido una pesadilla. Pero a partir de esa noche, las pesadillas se repitieron todas las noches, al grado de que su esposo empezó a bajar de peso. Tenía miedo de ir a la cama a dormir, tenía miedo de soñar y empezó a no apagar la luz de su lámpara de noche. Las noches eran una tortura para él, pero muy pronto sus miedos eran también de día. Anita estaba muy sorprendida de la actitud de su marido. De repente gritaba: «¿Quién está ladrando de esa manera?». Y Anita le respondía que no había ningún ladrido, no había ningún perro en la casa y que tampoco había perros en la calle. Las noches y los días se hicieron una verdadera pesadilla para su marido. Una mañana que Anita regresaba de dejar a sus hijos en la escuela, se dio cuenta que su esposo estaba en la cama. Él le dijo que no iría a trabajar, que no había dormido en toda la noche y que había decidido hablar con ella de algo muy importante. El esposo, muy nervioso, empieza diciéndole que lo que le dirá es algo muy fuerte y le pide su comprensión. Y entonces le confesó que aquel sábado de la comida en casa de los padres de Anita, él había planeado quedarse en casa fingiendo un dolor de cabeza, con el único objetivo de agarrar a Toby y llevárselo por ahí. Le dijo que había decidido dejarlo en la carretera de Villa de Santiago, donde lo habían comprado. Bajó al perrito del carro y rápidamente se volvió a subir y aceleró a más no poder. El perrito intentó seguirlo y por unos instantes lo había visto por el retrovisor. Después lo perdió de vista. Prosiguió diciendo que desde esa misma noche las pesadillas habían aparecido. Anita estaba llorando, pero tomando fuerzas le preguntó qué veía en sus pesadillas. Su esposo se llevó las manos a la cabeza en un gesto de desesperación y dijo que en esas pesadillas se veía envuelto en llamas, quemándose, gritando de dolor, y que Toby estaba enfrente de él, mirándolo con indiferencia. Él le pide que le ayude y Toby solo lo observa con las orejas caídas. «Esa pesadilla ha sido recurrente todas las noches», dijo él. Anita le preguntó si estaba arrepentido y la respuesta de su esposo le congeló la sangre. «Por supuesto que no. ¿Qué estupideces dices?». A los pocos días, su esposo murió debido a que había dejado de comer desde tiempo atrás y a su falta de sueño. El médico dictaminó un paro cardíaco. Murió sin arrepentirse de lo que había hecho, y Anita lo sabía. Habían pasado 3 semanas de la muerte de su esposo cuando una mañana de sábado Anita decidió salir a barrer su banqueta antes de preparar el desayuno para sus hijos. Al abrir la puerta, ve a un perrito blanco como la nieve, acostado cerca de la planta de jazmín, donde tanto le gustaba a Toby recostarse en lo que ella limpiaba la banqueta. «¿Quién eres tú? ¿Te has escapado de alguna casa o andas perdido? No te había visto nunca por la colonia». El perrito se levantó, se le acercó y le movió la cola. Anita se agachó para acariciarlo y se dio cuenta que ese lindo perrito no tenía collar. Se le llenaron los ojos de lágrimas y le dijo lo mismo que le decía a Toby. «Entremos. Es hora de preparar unos ricos hotcakes. ¿Quieres uno?». Y para su sorpresa, el perrito ladró emocionado y le empezó a seguir por la casa. Cuando llegaron a la cocina, Anita le dijo a ese perrito blanco como la nieve:
Avísale a los chicos que el desayuno estará listo muy pronto. Y el perrito, sin pensarlo, se encaminó al cuarto de los niños, como si conociera la casa. Ana no podía salir de su asombro y, agradeciendo a Dios por el milagro que estaban viviendo, hizo lo único que podía hacer en ese momento: rezar y agradecer. Ese perrito se convirtió en la alegría de la casa, y cuando los niños se preguntaban cómo se había recostado en el mismo lugar que le gustaba a Toby, y que si no fuera porque era completamente blanco, podrían decir que era Toby. Lo llamaron Nieve. A la fecha ha estado con ellos por los últimos 8 años. Desde la llegada de Nieve, Anita pone una veladora para su esposo, diciéndole: descansa en paz, que ya te han perdonado. ¡Qué historia!, ¿verdad? Esto nos indicaría que nuestras mascotas pueden reencarnar al igual que los humanos. Me encantaría leer tus comentarios. Anita me comentó que estaba segura de que su esposo estaba viviendo y experimentando lo mismo que viviría cuando le llegara su momento, y que solo por las constantes pesadillas él se lo había confesado. De lo contrario, nunca lo hubiera hecho. Aunque ella supo desde el primer momento que su esposo había sido el responsable de la desaparición de Toby. Bien, si tienes alguna historia que quieras compartir, puedes enviarme tu relato a narracionesleyendasymas@gmail.com. Gracias a Anita por su confianza y colaboración. Gracias por escucharme y hasta muy pronto.